Y es tu destino, Elizabeth, matarme. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. María, reina de Escocia, no solo fue asesinada, fue enterrada, desenterrada, trasladada y sellada en una bóveda que nadie debía volver a ver, pero después de más de 200 años, esa bóveda fue forzada a abrirse. Las personas que entraron esperaban una tumba real respetable. En cambio, encontraron algo tan sombrío e inesperado que incluso los historiadores más endurecidos quedaron sin palabras: la reina mutilada. Durante casi 19 años, María, reina de Escocia, vivió como prisionera en Inglaterra. Era una reina católica con un fuerte derecho de sangre al trono inglés, y eso la hacía peligrosa a los ojos de la reina Isabel y sus consejeros. Ese peligro finalmente se convirtió en un caso real con lo que se conoció como el complot de Babington. A mediados de la década de 1580, un joven caballero católico llamado Anthony Babington comenzó a enviar cartas secretas sobre matar a la reina Isabel, liberar a María y traer una fuerza católica extranjera a Inglaterra. El jefe de espías de Isabel, Sir Francis Walsingham, dejó que esas cartas viajaran mientras sus agentes las abrían, copiaban y descifraban en silencio cada una. Cuando María finalmente respondió y pareció aprobar el plan con palabras cuidadosamente codificadas, el gobierno dijo que ahora tenían la prueba que querían. Después de eso, fue juzgada por traición y sentenciada a muerte. El lugar elegido para su ejecución fue el castillo de Fotheringhay, una antigua fortaleza de piedra situada sobre el río Nene en el centro de Inglaterra. La noche antes de su ejecución, a principios de febrero de 1587, los oficiales finalmente le dijeron a María que la sentencia se llevaría a cabo a la mañana siguiente. Ella estaba tranquila. No gritó ni suplicó. Pasó sus últimas horas en oración, hablando en voz baja con su pequeño séquito, repartiendo algunas de sus pertenencias personales y escribiendo 2 documentos finales, un testamento y una larga carta al rey de Francia, pidiéndole que protegiera a sus sirvientes y defendiera su memoria. Su mundo esa noche era muy pequeño. No estaba rodeada de una corte completa. Solo se le permitió un puñado de asistentes cercanos. Incluyen a su mayordomo, Andrew Melville, su médico francés, Dominique Bourgoin, su cirujano, Jacques Gervais, y su boticario. Eran hombres que la habían seguido durante años de arresto domiciliario y ahora la vigilaban en las últimas horas. Por la mañana, pediría que 2 de sus damas, incluida Jane Kennedy, la acompañaran en el cadalso. Mientras ella rezaba y escribía, los carpinteros trabajaban en el gran salón de Fotheringhay. Construyeron una plataforma cuadrada de madera, un cadalso, y la cubrieron con tela negra. Colocaron un bloque, una pieza baja de madera diseñada para sostener un cuello, y pusieron un cojín al lado para que ella se arrodillara. En la mañana de la ejecución, Mary se vistió con esmero. Testigos dicen que entró en el salón, vistiendo un vestido oscuro y un largo velo negro, sosteniendo un crucifijo y un libro de oraciones. Al principio, parecía como cualquier otra viuda de alta cuna en luto. Cuando llegó al cadalso, la ayudaron a quitarse las prendas exteriores. Debajo, llevaba un corsé y mangas de un profundo carmesí con una enagua a juego. En la tradición católica, el rojo era el color de un mártir, alguien que moría por su fe. Los hombres que habían intentado controlar cada detalle de su muerte tuvieron que observar cómo convertía la última capa de ropa en un mensaje final de desafío. Antes del golpe, los 2 verdugos se arrodillaron y pidieron su perdón, como exigía la costumbre. Ella dijo que los perdonaba porque solo estaban haciendo su trabajo, y les pidió que dieran el golpe rápidamente. Luego se arrodilló, colocó su cabeza en el bloque y repitió una breve oración. Lo que sucedió después sorprendió a casi todos en la sala. El primer golpe del hacha falló el cuello y golpeó la parte posterior de su cabeza. El segundo golpe cortó profundamente, pero no llegó a separar completamente el cuello. Solo después de un corte final con el hacha, la cabeza se separó completamente del cuerpo. Incluso para una época acostumbrada a las ejecuciones públicas, esto fue visto como torpe y brutal. Cuando el verdugo principal levantó la cabeza por el cabello y gritó, «Dios salve a la reina», siguió otra sorpresa. El cabello rojizo en su mano se desprendió. Era una peluca. La cabeza de María cayó al suelo, mostrando su verdadero cabello, corto y gris, después de años de estrés y enfermedad. Un observador inglés escribió que sus labios aún parecían moverse por un corto tiempo después de la decapitación. Informes posteriores también dicen que un pequeño perro que se había escondido bajo sus faldas salió y se acostó entre su cuerpo sin cabeza y el bloque, negándose a moverse hasta que fue arrastrado. Si cada detalle es exacto o no, estos toques hicieron que la escena se sintiera, incluso para la gente de la época, más como la muerte de un santo en una historia que como la ejecución planificada de un prisionero del Estado. Para el gobierno de Isabel, ese sentimiento era peligroso. Estaban aterrorizados de que la muerte de María creara un culto, una ola de devoción alrededor de su cuerpo. En los países católicos, los creyentes a menudo trataban los objetos tocados por la sangre de una persona santa como poderosas reliquias. Para evitar que eso sucediera, los funcionarios en Fotheringhay actuaron rápidamente. Toda su ropa, el bloque mismo y cada objeto manchado con su sangre fueron quemados en la chimenea del gran salón. Lo que no se podía quemar fácilmente fue lavado a fondo. El cuerpo y la cabeza de María fueron retirados del cadalso y mantenidos en una habitación cerca de la sala de ejecución, y a sus leales sirvientes no se les permitió acercarse. Se levantó una partición de madera, pero había un pequeño hueco por donde algunos escoceses miraron y vieron el cuerpo tendido y cubierto con un paño verde, que se decía había sido tomado
lado de una mesa de billar. Dentro de esa cámara privada, comenzó el trabajo que decidiría el estado de los restos de María durante los próximos meses y años. Su cuerpo tenía que ser embalsamado. El embalsamamiento en esa época no era un proceso médico limpio. Significaba abrir el torso, extraer los órganos internos blandos que se pudren rápidamente, drenar la mayor cantidad de fluidos posible y llenar los espacios vacíos con mezclas de tela, resina y especias de olor fuerte. Estas especias, como clavos y mirra, ayudaban a ralentizar la descomposición y cubrir el olor. Los órganos internos de Mary fueron enterrados en secreto, en algún lugar dentro de las paredes del castillo de Fotheringhay, en un lugar sin marcar, para que nadie pudiera visitarlos como un santuario. Una vez terminado el embalsamamiento, los restos de Mary fueron colocados en un ataúd de plomo. El plomo era pesado y caro. También sellaba herméticamente. Eso lo hacía perfecto para un cadáver real que podría necesitar ser conservado durante meses y trasladado a largas distancias. Sin embargo, el plomo no detiene la descomposición, solo lo oculta. Dentro de una carcasa de metal sellada, los gases de los tejidos restantes se acumulan lentamente. Si el ataúd no está bien hecho, o si la soldadura a lo largo de las costuras es débil, esa presión puede abrir grietas. En el caso de María, el ataúd de plomo en Fotheringhay había comenzado a romperse. Un fontanero tuvo que ser llamado para repararlo. Todo este tiempo, la solicitud de María para ser enterrada estaba siendo ignorada. Ella había pedido ser enterrada en Francia, el país donde una vez fue reina y donde tenía muchos lazos familiares. Isabel se negó. Los historiadores modernos señalan que permitir que el cuerpo de María viajara a Francia, o incluso a Escocia, habría convertido su tumba en un poderoso punto de reunión para los católicos que odiaban el dominio inglés. En cambio, la corte inglesa mantuvo su cuerpo embalsamado en su ataúd de plomo en Fotheringhay durante meses mientras discutían sobre cómo enterrarla de una manera que pareciera honorable, pero que no alimentara ese tipo de devoción. Mientras tanto, los sirvientes de María también permanecieron en el limbo. Muchos de ellos todavía estaban retenidos en o cerca de Fotheringhay. Sus seguidores cercanos enviaron cartas a hombres poderosos, incluido su hijo James en Escocia, preguntando qué sucedería con su cuerpo y suplicando un entierro adecuado. Al final, el gobierno de Elizabeth eligió un camino intermedio. María no iría a Francia, no iría a Escocia. En su lugar, tendría un funeral protestante formal completo, en una importante catedral inglesa, no lejos de Fotheringhay, en una ciudad llamada Peterborough. Esa catedral ya albergaba la tumba de otra reina, Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, por lo que enterrar a María allí parecería lo suficientemente grandioso como para impresionar a los embajadores extranjeros. Al mismo tiempo, mantenía su tumba bajo estricto control real, en un lugar que era importante pero no tan central o simbólico como la Iglesia Real en Londres. A finales del verano, se tomó la decisión. El ataúd de plomo que había estado casi medio año dentro de un castillo custodiado finalmente fue sacado. La primera tumba. Un carruaje pesado tirado por 4 caballos llevó el ataúd de plomo por oscuros caminos rurales. Un heraldo real informó a los preocupados sirvientes de Mary que una bóveda de piedra estaba lista para ella dentro de la catedral y que algunos de ellos podían ir con el ataúd mientras el resto seguiría para el funeral. Cuando el pequeño grupo llegó a Peterborough, el ataúd fue llevado al palacio del obispo junto a la catedral. El personal del obispo cubrió la gran cámara con tela negra y colocó un asiento de estado cubierto de terciopelo púrpura, porque independientemente de lo que la gente pensara sobre la política de María o su fe, ella seguía siendo una reina ungida. Cocineros y sirvientes prepararon una gran comida fúnebre para los nobles que asistirían. El funeral tuvo lugar el primer día de agosto, un día de fiesta de la iglesia llamado Lamas. Cuando la larga procesión fúnebre finalmente se dirigió a la catedral, cada lugar en ella tenía un significado. Primero venían el alguacil y los alguaciles de Peterborough, símbolos del poder real en la ciudad. Detrás de ellos caminaba una fila de hombres pobres con túnicas negras. Cuentas posteriores contaron alrededor de 100 de estos hombres. Sus ropas de luto habían sido pagadas por Isabel, y algunos escritores dijeron que más de 350 dolientes en total recibieron ropa negra u otro apoyo de la corona. Detrás de los hombres pobres venían caballeros con capas, capellanes, heraldos y oficiales de la casa real. Un gran estandarte con las armas de Escocia recordaba a todos que la mujer que estaba siendo enterrada había gobernado un reino, aunque la ley inglesa ahora decía que había muerto como traidora. Más atrás en la fila marchaban los escoceses del séquito de María, aún leales en su dolor, y un sacerdote escocés con una gran cruz en el pecho. Cerca del final de la fila, caminaba la condesa de Bedford como principal doliente, con su largo manto sostenido por ayudantes, seguida por otras damas nobles y damas escocesas. Detrás de ellas venían más sirvientes y mujeres pobres del pueblo, muchas de ellas vestidas con túnicas negras proporcionadas a expensas de la reina de Inglaterra. A las puertas de la catedral de Peterborough, el clero recibió la procesión con música. Cuando la multitud finalmente se hubo asentado, el obispo de Lincoln subió al púlpito y predicó desde los salmos. Su mensaje fue cuidadoso. No llamó a María mártir ni alabó su gobierno.
En cambio, habló en términos generales sobre lo corta que es la vida humana y sobre el deber de los súbditos de obedecer a sus príncipes. Agradeció a Dios por la feliz disolución de una alta y poderosa princesa, palabras que evitaban cualquier juicio claro sobre si su juicio había sido justo. Al terminar el servicio formal y los nobles comenzar a salir del coro, un pequeño acto silencioso mostró otro lado del día. Las mujeres escocesas que se habían quedado dentro de la catedral se alinearon en dos filas cerca de la salida. Cuando las damas inglesas pasaron, las mujeres escocesas se acercaron y las besaron. Por un breve momento, la amarga división política entre los dos grupos se suavizó en una simple muestra de pérdida compartida. Después de eso, la atención se volvió hacia la bóveda bajo el suelo, donde el verdadero ataúd había sido colocado cerca del altar mayor, frente a la tumba de Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII. Ese lugar vinculaba a María, otra reina apartada por el poder inglés, a una historia más antigua de lucha real. Abajo, en la tumba, el decano de Peterborough leyó las oraciones finales de entierro. Cuando terminaron las oraciones, los grandes oficiales de la casa de María levantaron sus bastones blancos de cargo, los rompieron en dos y arrojaron los pedazos sobre el ataúd, una clara señal de que su servicio formal a esta reina había terminado. No todos aceptaron la historia oficial presentada en el funeral. Un breve poema en latín, escrito por un partidario católico, fue colgado cerca de la tumba, alabando a María como la verdadera luz de la época y acusando a los ingleses de destruirla cruelmente. Se ordenó rápidamente que se retirara este texto, probablemente porque hacía que Isabel pareciera una tirana. En los años siguientes, la tumba de María en Peterborough se convirtió en un símbolo silencioso de esta lucha. En la superficie, fue solo un entierro real más en una catedral bien conocida. Pero entre los católicos ingleses y escoceses, especialmente aquellos que vivían en el extranjero, su nombre e historia se estaban convirtiendo en un símbolo de sufrimiento por la antigua fe. Escribieron poemas, cartas y obras religiosas que la recordaban como una víctima y un testigo, aunque no podían convertir abiertamente su tumba en un santuario. Unos pocos visitantes discretos llegaron a la catedral, mientras los oficiales permanecían alerta ante cualquier señal de que la devoción privada pudiera convertirse en algo público y político. Cuando Isabel murió, el hijo de María, Jacobo, ya rey en Escocia, se convirtió en rey de Inglaterra en el año 1603. La tumba en Peterborough se convirtió entonces en un problema muy personal para el nuevo gobernante. James debía su corona inglesa a la misma línea de sangre que había ayudado a destruir a su madre. Había crecido bajo la presión de no defenderla demasiado, y ahora tenía que decidir cómo se contaría su historia en su nuevo reino. Poco después de tomar el trono inglés, envió un paño de terciopelo bordado, una rica tela de cobertura para ser colocado sobre su tumba en Peterborough, una señal pública de que el nuevo rey honraba la memoria de su madre. Aún así, James no perturbó de inmediato la tumba. Mover el ataúd demasiado rápido podría haber parecido un insulto a la memoria de Isabel, o un desafío a la forma en que su gobierno había explicado la muerte de María. Dejar a su madre en una pequeña ciudad catedralicia, por otro lado, la mantenía bajo la sombra de esa ejecución y alejada del escenario principal de la memoria real en Londres. Durante aproximadamente un cuarto de siglo después de la decapitación, el cuerpo de María permaneció en esa bóveda de piedra en Peterborough, bajo un simple marcador entre el altar mayor y los asientos del coro, mientras los visitantes cruzaban el lugar todos los días. Sobre ellos, las grandes torres de la catedral se elevaban hacia el cielo, y en Londres, su hijo estaba planeando en silencio un cambio mucho más dramático sobre dónde y cómo descansaría su madre. El segundo funeral. James había crecido escuchando dos historias muy diferentes sobre su madre. En Escocia y en muchos círculos católicos de Europa se hablaba de ella como una reina agraviada que murió por su fe. En gran parte de la Inglaterra protestante se la recordaba como una rival peligrosa que había sido ejecutada por traición. Como rey de ambos reinos, James necesitaba una manera de calmar esos recuerdos conflictivos y fortalecer su propia posición al mismo tiempo. Mover su cuerpo fue su respuesta. A principios del siglo XVII ya había ordenado una nueva y grandiosa tumba para ella en la capilla real más importante de la abadía de Westminster, la Capilla de la Virgen, construida por el rey Enrique VII en el extremo más oriental de la iglesia. Este no era cualquier rincón del edificio. Era la misma capilla que albergaba la tumba del propio Enrique VII y de muchos otros reyes y reinas. Colocar a María allí diría silenciosamente que ella pertenecía a la historia principal de la realeza inglesa, no en una catedral provincial. En el año 1612, James finalmente dio la orden de levantar el cuerpo de su madre de su primera tumba y llevarla a Londres. El cuerpo fue sacado del suelo en la catedral de Peterborough y colocado nuevamente en el camino, aún sellado dentro del pesado ataúd de plomo. El tono de este segundo viaje fue muy diferente del primer funeral. No había una larga fila de hombres pobres con ropa de luto ni un gran sermón público que usara su historia como advertencia. Esta vez el traslado fue más silencioso y controlado.
James quería honrar a su madre, pero no quería provocar nueva ira entre protestantes y católicos. El 11 de octubre de 1612, alrededor de las 6 de la tarde, el ataúd de María llegó a Clerkenwell, en las afueras de Londres. Allí fue recibido por el arzobispo de Canterbury, el Lord Privy Seal, el conde de Worcester y el deán de Westminster. Desde allí, el grupo escoltó el ataúd hasta la abadía. Dentro de la abadía de Westminster, se llevó a cabo un nuevo servicio fúnebre, pero, de nuevo, no fue nada parecido a un gran desfile estatal. María ahora estaba siendo tratada como la madre fallecida del rey en funciones. Si te paras en ese pasillo hoy, ves exactamente lo que James quería que los visitantes sintieran. Encima de la tumba yace una figura de tamaño natural de María tallada en mármol. Se la muestra estirada en toda su longitud, con un tocado ajustado, un cuello rígido plegado alrededor de su cuello y una larga capa sujeta con un broche en el pecho. Sus manos están unidas en oración. A sus pies se encuentra un león escocés coronado, una clara señal de que su corona escocesa aún importa, aunque ahora esté en el corazón de la principal iglesia real de Inglaterra. Sobre ella se eleva un elaborado dosel de piedra, una vez rodeado por una barandilla ornamental de metal hecha por un herrero llamado Thomas Bickford. Esa barandilla fue retirada y vendida a principios del siglo XIX, pero la abadía logró recuperarla y devolverla a la tumba en el año 1920. La larga inscripción en latín en la tumba fue escrita por Henry Howard, conde de Northampton, uno de los principales nobles de James. Traducido al español sencillo, enfatiza tres cosas una y otra vez. Primero, el nacimiento de María. Recuerda a los visitantes que ella era la hija del rey Jacobo V de Escocia y descendiente directa del rey Enrique VII de Inglaterra, a través de su hija mayor, Margarita Tudor. Segundo, sus roles en la vida. La llama reina de Escocia por derecho, reina de Francia por matrimonio y heredera al trono de Inglaterra por expectativa. Tercero, la elogia como la madre de James, el rey más poderoso de Gran Bretaña. La posición de la tumba dentro de la capilla añade otra capa. El monumento de Mary se encuentra en el pasillo sur, cerca de la tumba de Margaret Douglas, condesa de Lennox, quien fue su suegra, y cerca de la tumba de Margaret Beaufort, la poderosa abuela de Henry VII. En el lado opuesto de la capilla, en el pasillo norte, se encuentra la tumba de Isabel I, quien yace en la misma bóveda que su media hermana, María Tudor. Así que cualquiera que camine por la capilla de la Virgen literalmente se mueve entre dos reinas rivales, María de Escocia en un lado e Isabel de Inglaterra en el otro. Esa disposición no fue un accidente. Visualmente, integra a Mary en la línea principal de la familia real y convierte la capilla en una especie de escenario de piedra, donde su larga rivalidad continúa en la muerte. Bajo todo ese mármol, oculto a la vista, se encuentra la parte que más importa, la bóveda. La tumba que ves sobre el suelo es realmente solo el marcador. El cuerpo real de María, aún dentro de un ataúd de plomo, fue colocado en una cámara de ladrillo o piedra directamente debajo del monumento. El ataúd fue colocado contra una pared de esta cámara y se convirtió en el entierro fundador de lo que escritores posteriores llaman la bóveda de los Estuardo, en el pasillo sur de la capilla de la Virgen. Durante el siguiente siglo, esa tranquila sala subterránea se fue llenando lentamente. La propia familia de James y sus parientes cercanos fueron enterrados allí, no en tumbas separadas, sino en la misma cámara oculta. Uno de los primeros entierros importantes en la bóveda fue el de Henry Frederick, príncipe de Gales, el hijo mayor de James. Murió repentinamente en el año 1612, poco tiempo después del reentierro de su abuela. Otros le siguieron: Anna Hyde, duquesa de York y madre de las futuras reinas, María II y Ana; Isabel, conocida como la reina de invierno de Bohemia; y el príncipe Ruperto del Rin, un famoso soldado real del periodo de la Guerra Civil. La bóveda también se convirtió en un lugar de silenciosa tragedia. Muchos de los hijos de los reyes Estuardo posteriores, especialmente los de Jacobo II, murieron siendo bebés y fueron colocados en pequeños ataúdes en la misma cámara. Lo mismo sucedió con los hijos de la reina Ana. Era bisnieta de James y pasó por al menos 17 embarazos, pero ninguno de sus hijos vivió hasta la adultez. Sus hijos William, duque de Gloucester, y George están enterrados en la bóveda de los Stuart con ella, junto con dos hijas llamadas Anne Sophia y Mary. Comparten el espacio con al menos 6 niños nacidos muertos y otros entierros diminutos cuyo sexo ni siquiera fue registrado. Aún más estrechamente ligada a la historia de Mary está otra mujer real colocada en esta cámara, Lady Arbella Stuart, prima hermana de James. Ella compartía la sangre Tudor de Mary y, al igual que Mary, alguna vez fue mencionada como posible heredera al trono inglés. Después de una vida triste que terminó en desgracia y enfermedad, Arbella fue enterrada en el mismo espacio subterráneo bajo el pasillo sur, con solo una pequeña y sencilla piedra entre las tumbas de arriba para marcar su nombre y año de muerte. Durante generaciones, esa cámara permaneció cerrada. James había trasladado a Mary a Westminster para controlar cómo la recordaba la gente, pero cuando los eclesiásticos finalmente abrieron la bóveda, lo que vieron dentro de esa abarrotada sala subterránea no coincidía completamente con la historia tranquila y limpia tallada en mármol arriba. Abriendo la bóveda prohibida. Para el siglo XIX, Mary, reina de Escocia, había estado en la bóveda funeraria sellada durante más de 250 años.
Durante mucho tiempo, casi nadie bajó allí. La iglesia mantenía listas escritas cuidadosas de quién estaba enterrado dónde, pero con los siglos, esas listas se volvieron desordenadas. Algunos entierros fueron apretados en espacios antiguos, algunos se añadieron con prisa y algunos ataúdes se movieron al asentarse el suelo. Para el siglo XVIII se había formado un problema serio. Nadie podía decir con plena confianza exactamente quién yacía en algunas de las bóvedas reales, y había preocupaciones de que partes del edificio pudieran estar debilitándose a su alrededor. Arthur Penrhyn Stanley, el deán de Westminster, decidió que las conjeturas ya no eran suficientes. Era un líder de la iglesia, pero también amaba la historia y trabajaba estrechamente con los eruditos que estudiaban la abadía. En la década de 1860, comenzó un programa de inspecciones cuidadosas. Los canteros levantaron losas en los pisos. Pequeños grupos de clérigos y obreros bajaron a varias bóvedas reales con linternas. En sus notas y escritos posteriores, Stanley describe la apertura de antiguas cámaras, encontrando ataúdes de plomo en desorden y tratando de hacer coincidir los cuerpos con los nombres en el papel. Parte de lo que encontró lo sorprendió. En más de una bóveda real, los ataúdes no estaban ordenados e intactos. Sus registros hablan de ataúdes partidos y aplastados, cuerpos desplazados de su lugar original y restos que solo fueron identificados de manera vaga, si es que lo fueron. Como parte de ese mismo esfuerzo por entender el verdadero mapa de entierros de la abadía, Stanley también hizo abrir la bóveda de los Stuart bajo la tumba de María. La puerta o abertura de la bóveda fue desellada y por primera vez en muchas generaciones, la luz de una linterna iluminó el espacio donde descansa el ataúd real de María. Dentro, la habitación era pequeña y abarrotada. Stanley encontró el ataúd de plomo de Mary colocado contra la pared norte de la bóveda, cubierto de brea oscura y con forma de cuerpo humano. Esa forma de cuerpo lo sorprendió. En lugar de ser una simple caja de metal, el ataúd estaba hecho como una carcasa que seguía el contorno de sus hombros, torso y piernas. Esa carcasa aún contenía los restos que habían sido trasladados a Westminster a principios del siglo XVIII. Varios otros ataúdes abarrotaban la bóveda, muchos de ellos desplazados o rotos tan gravemente que sus coberturas ya no ocultaban los huesos en su interior. Pero la propia carcasa con forma de cuerpo de Mary permanecía sellada, una de las pocas en la cámara que el tiempo no había forzado a abrirse. Gracias por ver. Ahora, mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.